Lo bueno se hace esperar definitivamente, ¿no? Y se ha hecho esperar la llegada de la París-Roubaix nada menos que 2 años y medio, a consecuencia de la suspensión el año pasado por la pandemia y de su aplazamiento en la fecha habitual de abril. Es curioso, pero la tradición es la tradición y esta carrera, que se inauguró en 1896, solo se ha visto interrumpida en 3 ocasiones, con motivo de las 2 guerras mundiales y con el fundamento de la pandemia y de la imposibilidad de disputar pruebas deportivas. En fin, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha que se espera venga así, es buena y llega en un momento atípico de la temporada, es verdad, pero yo creo que no con menos interés. Después de la disputa del Campeonato del Mundo, es obvio que quedan 2 grandes clásicas, una París-Roubaix y otra el Giro de Lombardía, y es obvio también que la gente que estuvo en condiciones para disputar la inmensa mayoría de los clasicómanos, dadas las características del recorrido del Mundial, van a estar o tienen que estar en perfectas condiciones para disputar esta clásica, la clásica de las clásicas, la tercera en teoría, en este caso la cuarta, del calendario ciclista de los monumentos, digamos, del World Tour, siguiendo un orden cronológico. Bueno, siempre ha habido discusiones de si la París-Niza es la mejor o la peor, que gana siempre de elegir entre papá y mamá. Cada carrera tiene unas características especiales y es obvio que la idiosincrasia y la tradición de esta prueba le da para ser considerada una prueba completamente diferente a todas las demás. Y es curioso porque hay quien opina incluso que necesita del aditamento de la lluvia y del mal tiempo para convertir de verdad ese recorrido ya de por sí terrorífico en un verdadero infierno, para obedecer al rezo de la carrera llamada el Infierno del Norte. Bueno, decía Sean Kelly, por ejemplo, que la París-Roubaix sin lluvia no era una verdadera París-Roubaix. Bueno, pues vamos a tener lluvia. Hay anunciada lluvia para la carrera de féminas del sábado, hay anunciada lluvia para el domingo, hay anunciada lluvia para los próximos días. Será con mayor o menor intensidad, pero seguro que le va a añadir todavía un puntito más de interés a ese recorrido de 257 kilómetros con 30 tramos de pavé y con un total aproximado, bueno, es lo normal, alguna pequeña variación de territorios de adoquín, pero salen aproximadamente siempre a 50 kilómetros. A mí me prendió la París-Roubaix en un momento determinado. He de reconocer que más adelante le perdí un poco la cara a una prueba que me parecía excesiva y que tal vez estaba demasiado limitada a corredores muy específicos, ¿no? A mí me prendió realmente la París-Roubaix en los años 70. Era yo un chaval y entonces se rivalizaban de una forma desaforada tanto Roger de Vlaming como Francesco Moser, el gitano belga y el gran ídolo italiano. Era cuando... Es verdad que la carretera parecía adaptarse y el recorrido y las circunstancias a determinados corredores muy específicos, pero aquellos eran 2 grandes corredores, digamos, del resto de las carreras, y ahí estuvieron como unos 8 años aproximadamente, con 4 victorias para de Vlaming y 3 para Francesco Moser, además de otros premios. Y de ahí recuerdo haber ido a comprar, porque era la única manera entonces de tener, salvo alguna imagen esporádica, era la única forma de tener contacto con la carrera, de encargarle a Francia la revista Miroir de Ciclisme, que entonces publicaba, en una de las pocas revistas que había en Europa, publicaba unas fotos realmente extraordinarias. Y la imagen casi siempre era la de aquellos corredores enfangados con la cara cubierta de lodo, con la chichonera, entonces no había cascos, eran chichoneras de cueros, etcétera, dando todavía otro puntito más de agonía, de sufrimiento, de calvario, ¿no?, a ese infierno del norte. Bueno, luego vino una temporada que no fue tan brillante hasta que aparece, bueno, no sé si no fue tan brillante o que al menos aquí no seguimos con tanto interés. En España no ha habido casi nunca un aspirante a una carrera de estas características, pero fue la época de la primera década del año 2000, ¿no? Ahí es verdad que también apareció otra rivalidad fantástica, muy parecida a la otra. También estuvieron como unos 8 años aproximadamente. Por un lado, Tom Boonen, el León de Flandes, por otro lado, Fabián Cancellara. Bueno, se dio idéntica circunstancia en lo que hace a los dos, ¿no? Dominaron durante todos esos años las carreras, con Boonen proclamándose un poco el verdadero jefe y con Cancellara también 3 victorias como Francesco Moser, siendo el otro gran protagonista. Solo que entre ellos hubo un corredor español que nos llamó especialmente la atención. Juan Antonio Flecha ha sido el único ciclista que de verdad ha mostrado condiciones aptas para pelear por la victoria. Hubo otros, el caso de Imanol Ermiti,
el más veterano de cuantos van a competir el domingo, por cierto, Erviti, ha disputado 15 ediciones y ha terminado 13, que no es tan fácil, ha terminado 13 ediciones el veterano corredor navarro del equipo de Movistar, que también estuvo ahí coqueteando en un top 10, tanto en el Tour de Flandes, séptimo, creo recordar, como en París-Roubaix, donde llegó a ser noveno, ¿no? Pero de verdad, también Orrillo, ahora tenemos a Cortina, pero un ciclista que ha estado y que estuvo 3 veces en el podium y que además le tocó lidiar esa durísima competencia entre Fabián Cancellara y Roger de Blemí fue Juan Antonio Flecha. Y era un raro espécimen de ciclista, ¿no? Porque no era fácil que en España, y Flecha hacía un calendario normal y corriente, pero focalizaba su atención fundamentalmente en estas carreras del infierno, ¿no? En Flandes, en París-Roubaix y en el resto de esas clásicas belgas. Bueno, es un lujo y un privilegio contar junto con Alberto Contador a Juan Antonio Flecha como comentarista en Eurosport, porque él nos da una imagen desde dentro que difícilmente podemos llegar a alcanzar los que simplemente desde fuera nos encargamos de analizar, de escrutar, de observar cualquier nimio detalle. Ellos dentro son los que conocen de verdad el feeling que esa carrera tiene con el ciclista y las enormes dificultades que hay que recorrer. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. ¿Qué más os puedo decir? Recordaros fundamentalmente, ¿no?, que al margen de las emociones vividas en las diferentes épocas y de una manera bastante íntima, porque es que están de alguna forma maridadas con las primeras emociones ciclistas, ¿no?, de aquel chaval que uno fue. Precisamente esa París-Roubaix estaba a la altura, digamos, del Tour de Francia o de la Vuelta a España o del Giro de Italia. El resto de las clásicas no figuraban tanto, la verdad. Eran las grandes vueltas y la París-Roubaix como ese imán espectacular que iba atrayendo a los aficionados, y yo creo que lo sigue haciendo en el día de hoy. Hablar del recorrido de este año es hablar del recorrido parecido al de otros años e incluso fundamentalmente parecido al de la última edición que recordamos se disputó en 2019 y que ganó Philippe Gilbert. Entonces en las filas del De Kooning, que obviamente vuelve a ser uno de los grandes favoritos. Bueno, es un recorrido con 257 kilómetros, como decimos tiene 30 tramos adoquinados, vienen a salir unos 55 kilómetros y tienen todo su punto de atención en los últimos 100 kilómetros, no nos vamos a engañar, ¿no? Los primeros 100 kilómetros desde Compiègne, que es una pequeña localidad, muy bonita localidad al norte de París, desde donde sale ya desde hace muchos años, desde el 80 y tantos la carrera, va toda en dirección norte a Roubaix, que es prácticamente frontera con Bélgica. De hecho, casi siempre se confunde Roubaix con una clásica belga, ¿no?, francesa, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y que esos 257 kilómetros se van a iniciar a las 10 de la mañana, hora europea, serán como las 4 en Colombia, en Ecuador, en Latinoamérica, y luego terminará en torno a las 5:30 de la tarde aproximadamente, ¿no? Totalizaremos ese recorrido de 257 kilómetros que incluye 3 puntos claves y fundamentales. Decía que los 100 primeros son más o menos llevaderos. Luego empiezan a aparecer los primeros tramos de adoquín, pero es a partir a 95 kilómetros de meta cuando llega, digamos, ya la entrada en pleno bosque de Arenberg, la True de Arenberg. Ya son 2 kilómetros 300 metros con un adoquín severo y exigente. Luego el segundo punto de referencia, generalmente clave, a 45 kilómetros de meta, Mont-Saint-Pédel, que vienen a ser también 3 kilómetros, pero con el adoquín todavía más exigente. Y el último punto, donde generalmente se hace la selección súper definitiva, a lo mejor a esas alturas alguno va en solitario. El último en ganar en solitario fue en 2014 Niki Terpstra. Desde entonces hayan llegado de 2 en 2, el año pasado con Gilbert, hace 2 años con Peter Sagan, ganándole a Sylvain Dillier, etc. El último tramo, digo, es el mítico Carrefour del Arbre, ¿no? Está a 15 kilómetros de la línea de meta, se sale ya para afrontar todavía otros 3 tramos, pero mucho más llevaderos. Este último es de 2 kilómetros 100 metros. Esos son los 3 puntos de atención de siempre de la París-Roubaix, ¿no? De siempre. El True de Arenberg, en pleno bosque de Arenberg, Mont-Saint-Pédel, el más exigente posiblemente y el más decisivo de la carrera, y el tramo final, ¿no?, donde ya tenemos ahí la pelea en los últimos 15 kilómetros. No sé hasta qué punto en el Carrefour del Arbre, con las cosas hechas o por hacerse ahí, porque hay unas curvas también incómodas, difíciles y complicadas casi en subida. Bueno, ese es el recorrido tradicional y por lo tanto la lluvia
lo va a hacer todavía mucho más exigente, todavía mucho más difícil y complicado, y lo va a poner, si me apuráis, un poquito más a merced, no sé si decir de la fortuna, porque a veces la pericia, a veces no, en general la pericia cuenta tanto como las fuerzas en este tipo de recorridos, pero es verdad que con la lluvia y con el mal estado de resbaladizo, del adoquín, la tierra, etcétera, el barro, pues aquello termina dejándose un poco en manos de que la fortuna no te juegue una mala pasada, que se la juega a tantísima gente, en modo de caídas, pinchazos, etcétera. Hablar de los favoritos es extendernos un poquito más en los nombres que han sido protagonistas también del último Mundial o aquellos a los que se esperaba, ¿no? Es evidente que en primer lugar aparece Van Aert, ¿no? Porque está como con la revancha, pero tampoco es un ciclista con mucha experiencia en este recorrido, ¿no? Menos la tiene Van der Poel, que tan solo ha celebrado una... No, Van der Poel debuta, perdón. Los dos han dejado un margen de dudas. Yo con Van Aert no las tendría, pero bueno, no las tendría en otra carrera, en París-Roubaix no lo sé. Con Van der Poel posiblemente sí, porque no conoce este recorrido, pero es verdad que ya es un ciclista que se ha ido curtiendo sobradamente, ¿no? Y a partir de ahí, esos dos hombres que son siempre referenciales se van a encontrar con toda la artillería del De Kooning y del Alpecin, ¿eh? Yo creo que van a ser los dos equipos dominadores de la carrera, porque si en De Kooning estamos hablando de Asgreen, estamos hablando de Senechal, estamos hablando de Stewart, estamos hablando de Lampaert, corredores que han estado ahí en el podium, que pueden ganar, como el propio Asgreen, que sería el principal favorito. También me gustaría hacer mención del equipo del Alpecin, ¿no? Alpecin es un equipo que no solo tiene a Van der Poel, tiene en acción a Jasper Philipsen, un ciclista de enormes vuelos en un momento de forma espectacular y capaz tal vez de afrontar un recorrido de estas características, porque lo ha hecho en el campo sub-23. No lo sé, pero gente, Gianni Vermeersch es otro corredor más que interesante en este tipo de clásicas. Los belgas están especialmente acostumbrados y es normal pensar que ellos están llamados a ser los protagonistas. En un tercer plano vendrían a aparecer todos los aspirantes, que son muchos a esta carrera. Yo empezaría por señalar a tres equipos, empezando por el Lotto, con Degenkolb, con Gilbert, con el otro Vermeersch, Florian, el grandote. Señalaría a Trek, Segafredo, que tiene sin duda alguna en... Yo me atrevería a apostar más por Stuyven que por Pedersen, incluso por Quinn Simmons, el americano. Digo lo de Stuyven porque el otro día hizo un grandísimo mundial y eso le dejó además la espina clavada de no poder conseguir ni siquiera medalla ahí al lado de la casa de sus padres en Lovaina, y eso le va a dar un punto, sin duda, ¿no? Aunque Pedersen, ya campeón del mundo, también es otro corredor. En la misma línea tendríamos que apuntar a las posibilidades de Dylan van Baarle, ¿no? Por parte de Ineos, está claro que también tiene que tener sus opciones el corredor neerlandés, que tuvo una actuación brillantísima, medalla de plata en el pasado campeonato del mundo. ¿Por qué vamos a dejar fuera a Peter Sagan? Ganó en 2018, le costó en aquel sprint en el velódromo de André Pretier, que es el lugar donde finaliza también desde hace muchos años la París-Roubaix. Y con Sagan, Nils Politt, el corredor alemán, también del equipo Bora. ¿Por qué vamos a obviar las opciones de Michael Valgren, el corredor del equipo de Education First? Es un ciclista también en buena condición, estará apoyado por Langevel, por un equipo que tiene oficio en ese recorrido. Un veterano al que la fortuna nunca sonríe, pero que está en muy buena condición, es muy combativo. Y voy a decirlo entre comillas, me gustaría que encontrase un día el reconocimiento Sepp Van Marke, el corredor del equipo de Israel. Es un clasicómano por excelencia y siempre ha tenido protagonismo en todo este tipo de carreras, aunque desgraciadamente no haya encontrado la fortuna necesaria. Y por ahí Matteo Trentin, UAE no es el equipo más poderoso, ni mucho menos en este tipo de recorridos, pero Matteo, que está siempre pegándole al poste y que está siendo un protagonista, es un corredor del fondo, que generalmente se requiere bastante fondo para este tipo de pruebas. Bueno, la nómina incluiría a Stephen Kung, el corredor del equipo del Groupama, que también anda en muy buena condición, a Christian Laporte, el francés, que correrá la próxima temporada en el Jumbo. Y por qué no, vamos a darle el lugar que le corresponde a Iván García Cortina. Iván García Cortina estaba pensando en Bahrein por el año pasado y a Sonny Colbrelli, ¿no? Pero bueno, también es debutante Colbrelli en esta ocasión. Cortina no está en la mejor forma. Hablando de la representación española, se reduce al equipo Movistar, obviamente,
y con un equipo en el que solo Herbiti y Luis Mas van a acompañar a Iván. Bueno, luego están los Jacobs, que ha sido medalla de plata en un París-Roubaix hace dos ediciones, ¿no? Con la categoría sub-23, el suizo, muy buen corredor, o Nosgaard, el corredor danés, el alemán, Holman, no lo sé, pero en cualquier caso el punto de arranque sería Iván García Cortina, y aunque el otro día en el Mundial se dejó ver, yo creo que más por orgullo y por la clase que tiene, la condición, y él lo ha dicho en alguna ocasión, no es la óptima, y por lo tanto en un recorrido tan exigente no habría que soñar demasiado en sus posibilidades. Y por lo que hace a la función latinoamericana, pues Fernando Gaviria, el velocista del equipo del UAE, es el único corredor que de verdad tiene ahí alguna opción, alguna expectativa de conseguir algo que sin embargo se antoja bastante difícil, porque no es un corredor curtido en este tipo de recorridos y no es un ciclista para este menester. Pero en fin, lo que hay es lo que hay, ¿no? Y al final estamos hablando de muchísimos nombres, pero de una estrategia que cuenta mucho y de la opción y de la variable, que a mí me parece trascendental que tienen determinados equipos, ¿no? Equipos, cuando hablamos de Van Aert, por ejemplo, pues estará apoyado por Teunissen y por algún otro corredor también especialista en este tipo de recorridos. Los equipos me parece que van a ser vitales, suelen ser vitales. No es lo mismo tener una baza y esperar allí a ver si suena la flauta que tener 3 o 4 opciones, como le pasa al equipo del Quick-Step, para mover la carrera o para estar en los cortes que en un momento determinado puedan ser trascendentes. Por eso, aunque sí es verdad que ponemos ahí una primera escala siempre a los Van der Poel, a Van Aert y compañía, lo más fácil, entre comillas, es colocar de favorito a un corredor del equipo del de Koenig. Bueno, lo que tenga que pasar, pasará. Lo veremos y lo disfrutaremos el domingo en Eurosport, el sábado la carrera de féminas también, pero la noticia es que por fin, y después de 2 años y medio de impaciente espera, llega la París-Roubaix con lluvia en su elemento casi natural, una de las pruebas más apasionantes del calendario ciclista. Una prueba que hemos de disfrutar.